Bueno, en la clase de hoy vamos a ver función exponencial. Claramente sabemos que una función la llamamos función exponencial cuando la x figura en el exponente. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Tomemos la función 2 a la x y para analizarla previamente y saber de qué se trata, vamos a tomar un dominio en x, o sea, vamos a tomar la variable independiente en x, algunos valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y vamos a ver cuáles son los valores que le corresponden a la función. O sea, cuando x vale menos 2, si hacemos 2 elevado a la menos 2, observación teniendo en cuenta lo del exponente negativo, van a ver que le da un cuarto, o sea, 0,25. Si hacemos 2 elevado a la menos 1, nos va a dar un medio. Y si hacemos 2 elevado a la 0 nos da 1, a la 1 nos va a dar 2 y 4. Quiere decir que ahí tenemos algunos de los puntos como para tratar de ver cómo es el gráfico de esta función. Entonces, ahí tenemos menos 1, menos 2. Acá tenemos 1 y acá tenemos 2. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuando x vale menos 2, la función nos da un cuarto, o sea, 0,25. Si esto es 1, quiere decir que un punto de la función lo puedo encontrar aproximadamente por ahí. Cuando es menos 1, el valor que toma es un medio, o sea que la función la voy a encontrar aproximadamente en ese punto. En menos 1, aproximadamente 0,5. En 0 es 1, en 1 nos está dando 2, y en 2 el valor que toma es 4. O sea que lo que estamos viendo es que la curva de esa función, como vamos a terminar de explicar ahora, toma esta forma ascendente. Eso es una función exponencial. La curva sigue ascendiendo, se sigue abriendo y sigue ascendiendo. Y lo más interesante, la curva se empieza a recostar sobre el eje X. Fíjense ustedes cuál es la interpretación. Si tomo un valor muy grande en valor absoluto de x negativo, ¿sí? Vamos a tomar menos 1000, menos 100.000, esto me va a quedar 2 elevado a la menos 1000. Cuando haga esa cuenta, esa operación, nos va a dar 0,00 y pico. Fíjense que acá daba 0,5. Cuando hicimos a la menos 2, daba 0,25. Si hacemos a la menos 3 nos da 0,125. Y así cada vez se va acercando más a 0. Pero por más que tome un valor un valor muy chico, un valor negativo que esté muy a la izquierda, siempre se va a aproximar a 0, va a dar 0, y pico. Es por eso que decimos que la característica fundamental de las funciones exponenciales es que tienen asíntota, lo abrevio de esa manera, asíntota horizontal. ¿Qué es la asíntota horizontal para aquellos que necesitan asíntota horizontal, que necesitan recordarlo? La asíntota horizontal es la recta, a la que la curva parece acercarse, tiende a acercarse, pero ¿cuándo tiende a acercarse? A medida que me alejo, a medida que tiendo a menos infinito en este caso. Y también puede ser para el otro lado, a medida que tiendo a más infinito. En este caso, vamos a decir que hay una asíntota horizontal. ¿Y cuál es la ecuación de la asíntota horizontal? En este caso es el eje X, y igual a 0. Y acá voy a hacer una simplificación de la explicación. Fíjense que no hay término independiente, 2 a la x más 0, no hay ningún número. Si acá llegamos a tener 2 a la x más 1, todo esto, como estamos mostrando, tiende a 0, por lo tanto quedaría 1. O sea, si no se entendió, cuando hago 2x más 1, ¿sí? Si acá agrego un término independiente más 1, la asíntota horizontal va a estar en 1. Algunos de los que saben transformaciones ya saben por qué. Si acá pongo menos 2, quiere decir que la asíntota horizontal va a estar en menos 2. O sea que la asíntota horizontal la voy a tener siempre en el término independiente de la función exponencial. ¿Y qué es lo que debemos grabar de la función exponencial? En primer lugar, el dominio de la función exponencial son todos los reales.
fíjense que no hay ningún número en X que me haga imposible esta operación. Entonces vamos a decir que el dominio son todos los reales. El conjunto imagen o el rango de la función, o sea, ¿qué tengo que mirar cuando miro el rango de la función? Los valores de i. Los valores de i de la función, en este caso, son todos los reales positivos. Esto es clave. Dominio todos los reales, el rango son todos los reales positivos y la asíntota horizontal es i igual 0. Fíjense algo muy importante para tener presente. Cuando nosotros queremos calcular en una función los cortes con los ejes, ¿qué es lo que nos pasa en toda función? Cuando queremos calcular el corte con el eje X, ¿qué es lo que tenemos que hacer? I igual a 0. Entonces, ¿qué significa hacer i igual a 0? Tomar la función 2 a la x y en lugar de i, o sea, en lugar de f de x, pongo 0. Si yo acá quiero resolviendo, aplicando logaritmos, ¿qué tengo que aplicar? Logaritmo en base 2 de 0 me tiene que dar x. ¿Y qué sucede acá? ¿Es posible el logaritmo en base 2 de 0? No. Por lo tanto, esta ecuación no tiene solución. ¿Qué quiere decir? Que no corta el eje x. Y es cierto, fíjense, no corta el eje x. Si, como en toda función, quiero averiguar el corte con el eje y, ¿qué teníamos que plantear cada vez que queríamos saber el corte con el eje y? Y teníamos que hacer x igual a 0. O sea, quiere decir que en la función vengo y reemplazo x por 0. Si reemplazo x por 0, ya lo teníamos calculado de antes, ¿cuánto nos da? 1. O sea que corta al eje y en 1. Es cierto, teníamos que cortar el eje y en 1. Sintetizando entonces, en una función exponencial, el dominio son todos los reales, en la función exponencial que estamos presentando, el dominio son todos los reales, el rango de los reales positivos, tiene asíntota horizontal como todas las funciones exponenciales. Y lo más importante, a tener en cuenta, como en todos los demás casos, ¿puedo calcular los cortes con los ejes? Sí, de la misma manera que lo hago con todas las funciones. Para saber el corte con el eje X, hago y igual a 0, y con el eje Y, hago X igual a 0. Para terminar, ¿cómo tendríamos que analizar una función exponencial que nos dé de esta manera? 3 a la X más 1. Lo primero que voy a hacer es saber que el dominio son todos los reales, porque es una función exponencial. Lo que ya sé es que la asíntota horizontal puedo decir que está en i igual a 1. ¿Por qué? Porque tengo este término independiente. Y después, ¿qué puedo hacer para seguir viendo la función? Y fíjense cómo les va a dar el dibujo aproximado como lo podríamos hacer. Podríamos decir, en i igual a 1 está la asíntota horizontal. O sea que esto, es 3 a la x, nos va a dar una curva que tiene esta forma. Esta es la forma de 3 a la x. Ahora, ¿qué es lo que puedo ver claramente? Que no va a cortar al eje x y que corta el eje y. Y la curva tiende a recostarse sobre la asíntota horizontal. ¿Cuál es el rango de esa función? Y si está en 1, el rango es desde 1 hacia infinito. Ese es el rango de la función. Acá recuerden que está la asíntota horizontal. ¿Cuál es el corte con el eje X? El corte con el eje X, ¿qué tengo que hacer? I igual a 0. Entonces agarro 3 a la X más 1 igual a 0. Y si quiero despejar acá, ¿qué es lo que me va a pasar? Fíjense, me queda 3 a la X igual a menos 1. Si aplicamos logaritmo en base 3 de menos 1, me tiene que dar x. Esto es definición de logaritmos. ¿Y puede ser el logaritmo negativo? No. Por lo tanto, no tiene solución, o sea que no corta el eje x. Efectivamente, lo que estamos viendo es que no va a cortar el eje x. Y si quiero ver el corte con el eje y, ¿qué tengo que hacer? Como en toda función, tengo que reemplazar x por 0, o sea que voy a poner i igual a 3 a la 0 más 1. Entonces, si hago esta operación me queda 3 a la 0 es 1, más 1, 2. Quiere decir que corta al eje y en 2.
Esta es una manera rápida y sencilla de poder graficar una función exponencial. Bien, espero que sea útil. No olviden de relacionarla con la clase que sigue, que es la función logarítmica.